Eh, Me manda un mensaje, Lucía, hace unos minutos antes de empezar la clase, de que los compañeros Quintanilla y Herrera Sebastián no presentaron el tema. Eso yo creo que es una falta total de responsabilidad, que puede tener unos errores y problemas, todos tenemos, pero hay que tratar de solucionarlo. O sea, han pasado 2 o 3 semanas que se han repartido los temas. No, lo hemos hecho inclusive antes de irnos al receso de fin de año, ¿verdad? Entonces ellos tenían el tiempo suficiente para explicar que no iban a presentar. Pero bueno, entonces en ese caso, espero que no suceda más con el resto de los compañeros, pero ya tenemos obviamente listo el tema. Y es un poquito largo porque voy a hablar primero de esto que es la familia Enterobacteriaceae, o sea, la familia de enterobacterias, porque voy a dar una pauta común acerca de luego hablar de Klebsiella. ¿Por qué? Porque la Klebsiella, como Proteus, como Yersinia, como Salmonella, como Escherichia, son bacterias que pertenecen a la familia Enterobacteriaceae. En otras palabras, son bacterias que tienen como hábitat el intestino de animales y personas, las últimas porciones del intestino grueso de animales y personas. Entonces, por eso primero voy a dar un pantallazo acerca de las enterobacterias. Dice, la familia Enterobacteriaceae pertenecen al orden Enterobacteriales y está integrada por géneros y especies que son un número mayor a 100. Inclusive, estas especies abundan en el contenido intestinal de cualquier animal. Muchos de estos géneros y especies no tienen importancia clínica. ¿Por qué? Porque no causan enfermedades. Son comensales normales de la microbiota de los intestinos, por tanto no son patógenos. Pero un importante número de enterobacterias son patógenos oportunistas. Recuerden bien que un patógeno oportunista es aquel microorganismo que, aprovechando las bajas de defensa o ciertas condiciones debilitantes del huésped, aprovechan y provocan enfermedades en ellos. La familia Enterobacteriaceae, con sus 40 y tantas géneros, tiene entre los más importantes a estos: Citrobacter, Ergoaceae, Enterobacter, y he puesto con rojo los géneros que interesan en veterinaria: Klebsiella, Proteus, Yersinia, Escherichia y Salmonella. Pero también hay Morganella, Providencia, Serratia, Shigella. O sea, evidentemente, si hablamos de salud humana, todos estos, más los 5 con rojo, son importantes en salud humana, pero en veterinaria resaltan los que están de color rojo: Klebsiella, Proteus, Yersinia, Escherichia y Salmonella, y son temas que a partir del día jueves, los compañeros que continúan me hablarán el día jueves de Proteus y Yersinia, y el próximo martes de Escherichia y Salmonella. Todas estas bacterias, todos estos géneros bacterianos pertenecen al grupo de las enterobacterias y por tanto comparten muchas características en común. ¿Cuáles son los factores de virulencia que utilizan las enterobacterias? Primero, su capacidad de multiplicación. ¿Por qué? Porque son las bacterias que más rápidamente se multiplican, o sea, necesitan apenas algunas horas, como algunos minutos como tiempo de generación. Y por tanto, si se les da las condiciones en cuanto a nutrientes, en cuanto a pH, a temperatura y oxígeno, estas se multiplican rápidamente. Y esto hace que, al multiplicarse abundantemente, tengan una capacidad invasiva y de la producción de adhesinas. Las adhesinas son enzimas que le ayudan a la bacteria a adherirse a los tejidos del organismo animal. Inclusive poseen fimbrias, y es otro elemento que también le sirve como adherencia. En algunos casos, no todos los géneros, algunas de ellas presentan cápsula bacteriana. Y todos sabemos, por lo que explicaban inclusive en Streptococcus, que la cápsula bacteriana es evidentemente una estructura que ayuda a ejercer un mayor poder patógeno por parte de la bacteria. Al ser bacterias gram negativas, todas estas enterobacterias son gram negativas. Su primera capa en su pared celular son lipopolisacáridos. Y estos lipopolisacáridos se comportan como antígenos.
que agreden el organismo del animal. Las enterobacterias se caracterizan por sintetizar endotoxinas. Las endotoxinas, a diferencia de las exotoxinas, son toxinas que elabora la bacteria, pero que solo las elimina o las difunde en el hábitat en que se encuentra cuando las bacterias mueren o entran en indicios de destrucción. Varios antígenos son capaces de detectarse en las enterobacterias, como los antígenos flagelares, los capsulares y los fimbriales. Y ahí vemos una batería de identificación de Klebsiella pneumoniae, en el cual se utilizan diferentes medios de cultivo que permiten detectar características bioquímicas de las bacterias. ¿Cuál es el hábitat en forma general de las enterobacterias? O sea, me estoy refiriendo a Klebsiella, Yersinia, Proteus, Escherichia y Salmonella. De manera general, casi totalidad de los géneros y sus especies, ya lo he dicho, viven en el contenido intestinal de animales y de personas, generalmente en un equilibrio biológico, o sea, como organismos comensales. O sea, normalmente las encontramos en las últimas porciones del intestino grueso, con excepción de Salmonella. Es una enterobacteria la Salmonella, pero normalmente, como explicaba en algún momento alguien, normalmente Salmonella no está presente en un animal o en una persona que no ha padecido la enfermedad, o sea, que no ha padecido de salmonelosis. Y claro está que esta bacteria va a abundar, va a tener enorme presencia en aquellos animales, en aquellas personas que enferman de salmonelosis o también en los llamados portadores asintomáticos. Ya entendemos que es un portador asintomático. Es un huésped que tiene el microorganismo pero que no manifiesta ningún síntoma o signo. En cuanto a sus características de cultivo, también comparten estos criterios. Son bacterias poco exigentes, se las cultivan como aerobias y son anaerobias facultativas, o sea, preferentemente con oxígeno multiplican de mejor forma, pero cuando no hay oxígeno en el ambiente donde están, modifican su fisiología para hacer sus acciones a través de fermentación, logrando así comportarse como anaerobia facultativa. Sus colonias de manera general son visibles a las 18 horas de incubación, ya indicaba yo la rapidez con que se desarrolla. Son de tamaño grande, tienen un aspecto mucoide, como moco, son en la parte central elevadas, como podemos ver en la fotografía que tenemos aquí, elevadas, son de bordes enteros y son lisas y brillantes, como podemos ver en la fotografía. Se multiplican con facilidad en la mayoría de los medios de cultivo. O sea que para las enterobacterias, de manera general, el proceso de su cultivo no es tan difícil porque utilizando hasta los medios menos enriquecidos ellas desarrollan, pero se desarrollan con mayor facilidad cuando los medios contienen sales biliares. Esto indica por qué razón tienen como hábitat el intestino, es decir, que las descargas de sales biliares del huésped favorecen su presencia y su nutrición de estas bacterias. Bien. Y en cuanto a características bioquímicas, las enterobacterias crecen en presencia de oxígeno, son aerobias y cuando están con oxígeno realizan un metabolismo respiratorio. En cambio, en ausencia de oxígeno, como anaerobias facultativas, realizan un metabolismo fermentativo. Eso como un pantallazo general acerca de las enterobacterias. Pero el tema de hoy día es el género Klebsiella, ¿verdad? El género Klebsiella, que es una enterobacteria. ¿Qué vamos a indicar como historia de esta bacteria? Primero, que desde 1880 ya se viene estudiando a esta bacteria, y fue precisamente Klebs, de donde deriva el nombre de Klebsiella, que dio una descripción aproximada de estos bacilos del grupo mucoso, ¿verdad? Y gracias a los trabajos realizados por Klebs es que hoy conocemos al género Klebsiella, una derivación. Recuerden bien que el nombre genérico puede ser dado por la forma de agrupación, pero sobre todo por el apellido de quien descubre o trabaja más
acerca del género en cuestión. Las primeras descripciones precisas se deben a Friedlander, otro investigador, inclusive después de Klebs, fue otro estudioso de las Klebsielas. Y a partir del siglo XIX fue un centro de atención el motivo de la investigación por ser el causante de neumonía. O sea, se comenzó a descubrir en los humanos que esta bacteria estaba presente permanentemente en las personas con neumonía. Y esto se observó sobre todo en los hospitales. O sea, que si alguien caía a un hospital por una causa X, digamos, por una fractura de algún hueso de su organismo, por fractura de tibia, digamos, se veía que aparte del problema de fractura, si no había buena higiene, buena asepsia en el cuidado, aparecían con neumonía. Y esto era precisamente porque era una infección intrahospitalaria que hasta hoy en día sigue siendo una de las bacterias que más infecciones intrahospitalarias como oportunista produce. Yo estaba comentando esta mañana que sospecho que un gran número de las personas que mueren con esto del COVID-19 mueren por acción secundaria de Klebsiella debido a que están entubados durante tanto tiempo y ahí es difícil controlar las infecciones intrahospitalarias. Entonces, es una bacteria realmente preocupante. Sus rangos taxonómicos. Aquí, la mayoría lo único que difieren de las enterobacterias es el género, porque todas pertenecen al dominio bacteria, al reino bacteria, son proteobacterias, son de la clase gamma proteobacteria, orden enterobacteriales, no es enterobacteriales, como decían, enterobacteriales, a la familia Enterobacteriaceae y al género Klebsiella. ¿Qué características especiales resaltan en el género Klebsiella? En primer lugar, que están constituidos el género Klebsiella por bacilos, por la forma bacilar, y que se responden a la coloración como gram negativo. Crecen y se multiplican en diferentes medios de cultivo. Son consideradas bacterias oportunistas, patógenos oportunistas, y pueden producir enfermedades que pueden afectar al sistema respiratorio, a las vías urinarias y causar graves neumonías. Son, en cuanto a sus necesidades de oxígeno, microorganismos aerobios y anaerobios facultativos. Se pueden encontrar la bacteria frecuentemente en el intestino de humanos, de cerdos, de caballos, de vacas, y también, no solamente en el intestino, en algunos casos puede estar en la mucosa nasofaringia, lógicamente en el tracto gastrointestinal, en el intestino, y por eso es que las heces, la materia fecal que eliminan tanto animales como personas, contienen abundante cantidad de la bacteria, y esto contamina el medio ambiente con la bacteria en sí, porque puede vivir en el medio ambiente, especialmente en aguas superficiales o en aguas negras, en abundancia. Están presentes de forma natural en muchos ambientes naturales debido principalmente a la contaminación a través de las heces eliminadas por personas y animales. Puede multiplicarse y alcanzar concentraciones elevadas en aguas ricas en nutrientes. Es decir, que si encuentra aguas servidas, aguas que contienen materia orgánica en descomposición, aprovechan y se multiplican abundantemente. ¿Cuáles son las especies patógenas? Dos son importantes en medicina veterinaria. Klebsiella pneumoniae, o neumoniae, si quieren, Klebsiella pneumoniae, que es responsable de mastitis graves en los bovinos, en las vacas, al extremo que puede causar la muerte del animal por un shock endotóxico. Es responsable de neumonía en los caninos, especialmente en los perros, y en los gatos, en las gatas. Y también, como ya mencioné, es una causa importante y principal de las neumonías en las personas. La otra especie, la oxitoca, se caracteriza por afectar otras secciones del organismo de los animales, puede provocar infecciones del tracto urinario, sobre todo
cuando la materia fecal entra en contacto con el sistema genitourinario del animal, y también puede ser causa de infecciones en el tracto digestivo, produce una colitis, inflamación del colon, una faringitis aguda, inflamación de la faringe y hasta una septicemia. Una septicemia es una infección generalizada que se provoca por la difusión de la bacteria a través de todo el organismo, utilizando generalmente la vía hematógena, la sangre. Hay especies saprofíticas y entre ellas encontramos una subespecie de la Klebsiella pneumoniae que se llama Ozonae, otra subespecie de la neumonía que se llama Rhinoscleromatis, hay una que se llama, que abunda sobre todo en pájaros, ornitolítica, hay otra que afecta a las plantas, plantícolas, y hay también una que abunda en la tierra que se llama terrina. Afortunadamente, estas son especies saprofíticas que no se les reconoce enfermedades en animales ni en personas. ¿Cuál es el hábitat y ecología? Ya lo mencionamos. Están prácticamente en toda la naturaleza, por eso ponemos esa fotografía de fondo, mostrando que en el campo se las ha logrado aislar a las Klebsielas del suelo, del aire, del polvo, del agua. En lugares húmedos tienen mayor periodo de vida y se difunden con mayor facilidad. Es frecuente que la leche y sus derivados, por mala higiene, por descuido, se pueden contaminar con Klebsiella, y estas, tanto la leche y sus derivados como queso, quesillo y otros, son fuente de contaminación para los humanos. Están presentes en muchos ambientes acuáticos, por eso decía yo que donde hay agua, frecuentemente, y está contaminada con materia fecal, frecuentemente podemos encontrar diferentes especies del género Klebsiella. Pueden proliferar en sistemas de distribución de agua, se sabe que colonizan hasta las arandelas, o sea, las empaquetaduras de los grifos, allá pueden estar viviendo durante algún tiempo y ser fuente de difusión de diferentes enfermedades. ¿Qué factores de virulencia utilizan? Utilizan un sinnúmero de factores de virulencia, pero en el caso de Klebsiella resaltan primero los lipopolisacáridos, o sea, la primera capa de la pared celular, al ser bacterias gram negativas, recuerden bien que la primera capa está constituida de lipopolisacáridos. Inclusive, estas características se extienden a la cápsula, porque en el caso de esta bacteria tienen cápsula. Y entonces estos lipopolisacáridos, independientemente de comportarse como componentes antigénicos, como antígenos, como cuerpos extraños que agreden el organismo y tejidos del animal, estos lipopolisacáridos están constituidos o tienen en su interior endotoxinas, de tal suerte que son liberados cuando la bacteria muere o entra en lisis o destrucción. La cápsula, que es una extensión de los lipopolisacáridos en este caso, todos sabemos bien que la cápsula es sinónimo de virulencia. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos la cápsula evita el proceso de fagocitosis, es decir, que toda bacteria que presenta cápsula no puede ser fagocitada, no puede ser engolfada por los macrófagos, que son células de defensa del organismo animal, y esto les permite vivir y difundirse mayormente a través del organismo del animal. Y también están dotados de fimbrias o pilis. De manera general, las Klebsiellas no tienen flagelos, pero sí tienen fimbrias o pilis. Y sobre todo tienen los pilis de adherencia, los pilis comunes, que como sabemos son estructuras más cortas, son estructuras especiales más cortas y delgadas que los flagelos, y que le sirven en gran medida para adherirse a los tejidos del animal. Entonces, sus factores de virulencia los centran en tres aspectos: en los lipopolisacáridos de su pared, en la cápsula que poseen y en las fimbrias o pilis que tienen como modo de adherencia. ¿Qué características celulares presentan? Primero que nada, que son pequeños bacilos, gram negativos. Son de forma recta, generalmente se disponen o se agrupan en cadenas cortas o pares,
pueden medir entre 0,5 micras de ancho por 2 micras de largo. Extrañamente, es uno de los pocos géneros de las enterobacterias que no poseen flagelos, por tanto son inmóviles. El resto de los géneros de la familia Enterobacteriaceae poseen flagelos y en su gran mayoría flagelos períticos que les permiten una fácil movilización. En cambio, en este caso, las Klebsielas son inmóviles debido a la carencia de flagelos. No tienen esporas, se comportan como aerobios y anaerobios facultativos. Pueden haber cepas sin cápsula, o sea, si bien la cápsula está más frecuentemente ligada a esta bacteria, pueden haber cepas que carezcan de esta estructura, y sus colonias, como la gran mayoría de las enterobacterias, tienen un aspecto de moco, son mucoides. Se colorean fácilmente mediante las diferentes técnicas de coloración y su temperatura óptima de desarrollo fluctúa entre 30 grados a 37 grados y poseen también enzimas beta-lactamasas, o sea, son enzimas que anulan la acción de la penicilina y sus derivados. Ahí podemos ver una microfotografía donde se pueden ver claramente los pequeños cocos gram negativos que corresponden a las bacterias del género Klebsiella. En cuanto a características de cultivo, también esto hemos mencionado al inicio de la presentación, son microorganismos aerobios y anaerobios facultativos, o sea, necesitan a veces oxígeno para multiplicarse, pero si les falta, se comportan y también crecen. Se desarrollan en la mayoría de los medios de cultivo, pero lo hacen mejor en aquellos que tienen sales biliares. Los medios más utilizados son el agar nutritivo, el agar sangre, el maconque, el chocolate, la infusión cerebro-corazón y el agar triticasa soya. Como podemos ver en la fotografía, agar maconque hay un desarrollo abundante de Klebsiella pneumoniae, en el cual se puede ver inclusive la reacción a base de lactosa, o sea, son lactosa positivos, presentan colonias de color rosado por estas características. Y abajo, a lo que ya hemos visto, las características bioquímicas, por ejemplo, un citrato positivo, una fermentación del TCI, un caldo lisina que cambia también positivo, y otras pruebas más que ayudan en la identificación específicamente de Klebsiella pneumoniae. Aquí vemos claramente la mucosidad de sus colonias, o sea, tiene aspecto de moco. Eso es muy característico en Klebsiella. Y el tamaño de sus colonias son generalmente de tamaño grande, voluminosas, mucosas. Y en medios líquidos se observa un anillo viscoso en la parte superior, que aparece generalmente 24 horas después. Otro medio altamente utilizado en el cultivo de las Klebsiella es el EMB, que es el medio de eosina azul de metileno, como este que estamos mostrando aquí, que permite el desarrollo de este tipo de bacterias, y en algunos casos, el de la derecha, que logra que se observen bacterias de color rosado con un aspecto claramente mucoide. Las muestras y sospechosas de contener a las Klebsiella se deben incubar entre 24 y 48 horas, aunque se sabe que a las 18 a 24 horas ya hay un crecimiento abundante de estos microorganismos. ¿Qué reacciones enzimáticas y bioquímicas son importantes? En primer lugar, producen la enzima catalasa, al igual que los estafilococos. En el caso de los estreptococos son catalasa negativos, eso se olvidaron o dijeron algo las compañeras. Y también producen una enzima que desdobla la urea, la ureasa. Fermentan, acidifican muchos hidratos de carbono, por tanto son capaces de formar ácidos fuertes en sus procesos metabólicos. Si uno quiere identificar a las Klebsiella, las identifica por reacciones bioquímicas en las cuales fermentan la glucosa, reducen los nitratos, son catalasa positivos, fermentan otro carbohidrato como la lactosa, fermentan la sacarosa y son productoras de ureasa, o sea que producen una enzima adicional. Eso facilita y ahí podemos ver diferentes cultivos de Klebsiella pneumoniae en agar sangre, en agar chocolate, en agar maconque.
podemos ver claramente en el agar maconque el desarrollo de colonias de color rosado características de Klebsiella. Las colonias son tamaño mediano, son convexas, de bordes enteros y son lisas y brillantes. Eso ayuda en el proceso de identificación. Y en el caso de agar chocolate, las colonias tienen un tinte ligeramente negruzco por el contenido que tienen en este medio de cultivo. ¿Cuál es la patología en animales? En animales es frecuente la infección por Klebsiella pneumoniae, en particular provocando mastitis bovina. Es una mastitis grave donde inicialmente, una vez presentada la enfermedad o afección, se nota una inflamación importante de la glándula mamaria, hay una pérdida o supresión de la producción láctea y el animal presenta fiebre alta y alteración de su estado general. La importancia de la mastitis provocada por Klebsiella pneumoniae radica en la capacidad de producir mastitis clínicas hiperagudas, o sea, que de un rato a otro presentan una inflamación muy grave de la glándula mamaria y que puede causar la muerte del animal porque la Klebsiella elimina endotoxinas que producen un shock endotóxico en el animal. O sea, puede haber infección repentina de la glándula mamaria por infección por Klebsiella pneumoniae. Y podemos ver otros casos de neumonía. Puede haber inclusive una necrosis del tejido, como podemos ver en estos dos casos. Pero la inflamación y el enrojecimiento y el dolor de la glándula mamaria es notorio. ¿Cómo se transmite la infección? Generalmente a partir de las heces, o sea, generalmente, como hemos indicado, estas Klebsiella y particularmente la neumonía vive en el contenido intestinal de los animales. Y entonces la materia fecal que contamina el agua, los alimentos y las camas o los ambientes es la fuente de difusión. Y es cuando las vacas se echan a descansar frecuentemente pueden contaminar sus pezones con la bacteria o si no en los pastos, en la cama, el agua, en fin, en otros fómites, pueden contaminar y estas son fuentes de infección para la glándula mamaria. Las vacas están expuestas a un gran número de fuentes de contaminación, dice, se puede provenir de varios lugares. La neumonía en perros. La neumonía canina está provocada también por Klebsiella pneumoniae. Se presenta de forma aguda, quiere decir se presenta de forma intempestiva, sobre todo cuando la bacteria a través del agua, de los alimentos o de otras fuentes de contaminación ingresa al organismo del animal. Normalmente se la llama tos de la perrera, porque cuando un animal está infectado, normalmente se difunde fácilmente la infección entre los otros animales. Hay una inflamación importante de la tráquea y de los bronquios y puede extenderse hacia todos los pulmones, sobre todo en los animales jóvenes o menores y también en los más viejos, que como sabemos son los que tienen su sistema inmunitario menos desarrollado. Hay ya como signo, hay una secreción nasal espesa, hay una especie de moco espeso eliminado por las fosas nasales. Lógicamente hay una elevación térmica y fiebre. Al estar comprometidos los pulmones, hay problemas para respirar, hay pérdida de apetito, se puede presentar una pleuritis, o sea, una inflamación de la pleura y un empiema. Empiema no es otra cosa que la acumulación de pus en la pleura. Entonces, es realmente grave. En equinos, la infección generalmente se ubica a nivel del sistema reproductivo. Particularmente en yeguas, produce una metritis, o sea, una inflamación del endometrio, del tejido del útero, una cervicitis, o sea, una inflamación del cuello uterino. Y como su multiplicación es abundante, si la yegua está gestante, es obvio que va a provocar aborto del producto. También se puede ver en los caballos afecciones respiratorias, problemas de sinusitis y neumonía,
Y se ha demostrado también que en los equinos, frecuentemente las heridas que se realizan sobre la piel o cualquier parte del animal pueden estar contaminadas con Klebsiella pneumoniae. En cerdos, también pueden provocar problemas a nivel respiratorio, las neumonías y las rinitis atróficas. O sea, no es que Klebsiella pneumoniae produzca la rinitis atrófica, la produce otra bacteria, pero se asocia, frecuentemente hace una sinergia Klebsiella pneumoniae con otros organismos para provocar infecciones. En los lechones, las infecciones por Klebsiella pueden provocar diarreas, y en las hembras gestantes puede producirse una mastitis, un complejo de enfermedad provocada por Klebsiella que se llama mastitis, metritis y agalaxia. O sea, hay una inflamación de las glándulas mamarias, hay una inflamación del endometrio, del útero, y la presencia de esta bacteria provoca la supresión de la producción láctea. En otras especies es frecuente que la Klebsiella pneumoniae produzca neumonías, abscesos, septicemias, gastroenteritis e inflamaciones diversas del sistema respiratorio. En humanos, ¿qué habría que resaltar? En humanos, las infecciones más graves se las obtiene en clínicas y hospitales. O sea, son evidentemente infecciones intrahospitalarias que frecuentemente van a afectar los pulmones. O sea, sobre todo se presentan como invasores secundarios, como patógenos oportunistas por las condiciones debilitantes para los consumidores o alcohólicos, para los que están afectados de diabetes o para los que tienen alguna otra enfermedad grave. O sea, es frecuente observar esto. La neumonía es muy característica en los humanos. Aparte de la necrosis del tejido y hemorragias extensas, se produce un esputo que contiene restos de sangre, que es un tanto viscoso y tiene un color rojo ladrillo o fluido similar a la jalea de grosella. En casos graves se puede observar abscesos pulmonares, hemorragia interna y hemoptisis, o sea, sangre a través de la nariz, quiere decir. Pueden también ser causa de enteritis, o sea, inflamación del intestino, y de meningitis. En las vías urinarias, en niños y adultos, es frecuente y también son frecuentes las septicemias. Ahí podemos ver una neumonía bilateral extensa por Klebsiella pneumoniae en una persona. Y la oxitoca, finalmente, no tiene marcadas diferencias, es decir, es menos frecuente que la Klebsiella pneumoniae, pero produce enfermedades similares a la de la neumonía. Creo que eso es todo. Vamos a dejar de compartir. Bien, justo estamos a las 15:15, 15:13, el tiempo suficiente para algunas preguntas y luego me toca con el siguiente grupo. Adelante, algunas preguntas acerca de Klebsiella. Ninguna pregunta. Alison parece que quiere hablar. Sí, doctor, disculpe, ¿algún tratamiento que tenga? Ah, me olvidé. El tratamiento más apropiado es a base se utilizan bien, funcionan las penicilinas, pero también producen enzimas beta-lactamasas, o sea que anulan la acción de la penicilina. Y cuando hay esas cepas que anulan la acción de la penicilina, la eritromicina y la clindamicina son los antibióticos de elección. Pero lo que se requiere es que los tratamientos sean lo más pronto posible. O sea que apenas se detecta la infección, es tratar al animal lo antes posible, porque cuando ya el cuadro se profundiza, los tratamientos casi nunca dan resultado. También se puede utilizar la oxitetraciclina, que funciona bien también para las infecciones
Klebsiella pneumoniae. En el caso de infecciones a nivel reproductivo, muchas veces da resultado el utilizar óvulos a base de estos antibióticos que hemos nombrado. Gracias, doctor. Ya, Alison. Bueno, si no hay más, mañana nos encontramos en la práctica. Recordarles, no he tomado el examen teórico, no se preocupen, lo vamos a tomar en un tiempo prudencial, avisándoles con tiempo, pero sí los asusto. El próximo miércoles, o sea, de mañana, en una semana, tomaré el examen práctico y lo haré en forma individual. O sea, a la pantalla van a entrar de 10 en 10. ¿De qué temas voy a tomar? Voy a tomar de los 5 temas que este más el de mañana, de 6 temas. Y haré una o 2 preguntas. Si me responden la primera pregunta, ya para mí es suficiente. Si no me responde, le doy una segunda oportunidad. Entonces vamos a entrar en una reunión con Esther y las otras compañeras.